Dice el artículo 112 que las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan, y entonces dice las materias, los derechos fundamentales, y más abajo dice los procedimientos constitucionales. Esa ley no regula nada. Y quiero decirlo así, con mayúsculas, nada. El procedimiento de la reforma constitucional está taxativamente regulado, descrito, detallado en los textos que van del artículo 267 al artículo 272 de la Constitución. Lo publicaba ayer en un artículo. Son 13 cuestiones que regulan en detalle la propia Constitución respecto del procedimiento de su reforma. La Constitución ha hecho una reserva, hay una reserva constitucional en materia de reforma, de reglamentación de la reforma constitucional, que impide que el Congreso pueda reglamentar el procedimiento de reforma. El artículo 267 es categórico cuando en su letra capital dice: esta Constitución solo podrá ser reformada en la forma en que ella indica. Es decir, no puede ser reformada de la forma que indique ninguna otra norma, no importa de dónde ella emane. Entonces, si esa ley no regula nada, ¿cómo es que puede ser orgánica una ley que no regula nada? Si lo que está en la naturaleza de las leyes orgánicas es que regulan materias relevantes. O sea, lo que está en la índole de las leyes orgánicas, que regulan los derechos, el régimen de la moneda. Esa ley es una ley especialísima, no especial. Es una ley especialísima. Y uno de los rasgos especialísimos de esa ley es que tiene una vocación de perdurabilidad de 15 días máximo. Esa ley cesa en términos de sus efectos cuando se abren los trabajos de la Asamblea Nacional y la Asamblea adopta su condición de soberana. ¿Y cómo puede ser orgánica una ley con una vocación de perdurabilidad de 15 días como máximo? Pueden ser 3, pueden ser 2, puede ser un día. ¿Cómo puede ser orgánica una ley con esa característica tan especial? Dicen: pero fíjese si es orgánica, que el presidente no la puede observar. Y entran entonces en una contradicción con la lógica de su propio argumento. ¿Por qué? Porque, ya, bueno, entonces en los 3 minutos restantes, muchas gracias. Hay que agradecer el comportamiento de los profesores, juristas aquí presentes, porque han respetado increíblemente el tiempo. Ahora vamos a llamar, nos quedan 2 exponentes, vamos a llamar 3. 3, ¿no? ¿Ya nos quedan 2? 3, sí, 3, bueno. Vamos, sí, no, yo voy rápido, ¿verdad? Bueno, señores, vamos ahora a recibir al doctor Ángel Lócuar. Buenas tardes. Permítanme agradecer esta oportunidad a la Fundación Equidad. Una oportunidad muy buena de compartir con un panel de primera, pero sobre todo porque me permite comprobar el interés que tiene este tema tan crucial en la ciudadanía. Un interés que queda documentado con la presencia de cada uno de ustedes aquí en esta tarde. El país vive una fiebre de constitucionalismo. Hasta el chinero habla de la Constitución. Eso es bueno,
porque nos hace convertir la Constitución en algo nuestro, en algo de cada dominicano cada día. Eso sucede por primera vez en la historia de la República. Tiene de malo que de un tema tan particular, cuando todo el mundo opina, muchas veces lo que se contribuye es a una desinformación general, sobre todo porque el país tiene pocos constitucionalistas y menos aún constitucionalistas con estudios de ciencias políticas. Y yo quiero decirles algo, no hay manera de interpretar la Constitución sin el auxilio de las ciencias políticas, porque la Constitución no es más que la norma del sistema político. Nosotros comparamos la Constitución del 66 con la de ahora como si fueran dos constituciones iguales. Y es imposible. La otra era una constitución liberal. Esta es una constitución que regula un Estado social democrático de derecho, que son dos naciones que no se parecen. Cuando nosotros analizamos lo que está ocurriendo hoy con la Constitución de 1966, estamos errando, porque esta Constitución del año 2010 amplió los derechos de la gente. El derecho de elegir y ser elegido, del que hablábamos en el 1966, ¿es el mismo de ahora? No, porque aquel era para ser elegido o para elegir, y este es para votar. Y votar es algo más que votar por un candidato. Cuando se vota, por ejemplo, en un referéndum, no se está eligiendo a nadie. Esta Constitución le dio al ciudadano la oportunidad de controlar al Estado. El referéndum al que nos vamos a referir, porque es uno de los temas de hoy, es una garantía fundamental de la Constitución para el ciudadano, que se impone incluso por encima de los acuerdos de los partidos políticos en el Congreso. Ahora, ¿esta reforma es orgánica? ¿La ley de reforma es orgánica o es ordinaria? La Constitución, la verdad es que tiene muchos gafes. Es una norma que no es armónica. Se soltaron algunos gafes a los constituyentes. Y por eso que estamos hoy aquí. Si no, no estuviéramos discutiendo estos temas. Si fuera tan clara como quisiéramos, no tendríamos que estar aquí y quizás no tendríamos que ir a que nos aclare al Tribunal Constitucional. En su artículo 112, la Constitución dice lo que son las leyes de carácter orgánico. El colega se ha referido a que regulan y ha señalado una serie de cuestiones que regulan. Pero la verdad es que va más allá de regular los procedimientos constitucionales, la estructura, la organización del Estado, va mucho más allá. Se regula la estructura de los poderes públicos cuando se discute el término del principal poder público. Claro que sí. Cuando vamos a discutir si en vez de 4 años se puede quedar 8, estamos modificando de manera sustancial la estructura del poder público. Cuando estamos hablando de que un ciudadano que tiene suspendido su derecho pasivo se pueda presentar o no, estamos discutiendo temas que tienen que ver con una cuestión orgánica, ¿sí o no? Un colega que me precedió muy juiciosamente dijo que los derechos políticos no están a partir del artículo 37, lo cual es verdad, pero no es por ningún motivo que no sea por un error del constituyente. Los derechos políticos están en el artículo 22, pero en el 22 están los derechos políticos que tienen que ver con elegir y ser elegido, pero también son derechos fundamentales, los deberes fundamentales, entre ellos el deber de votar, del que habla el artículo 272, y ese aparece en el artículo 75.2 de la Constitución. Y nadie discute que el derecho a votar, el deber de votar es un derecho, un deber fundamental. Ahora, lo que se desprende del artículo 112
es que la condición de orgánica la da el hecho de regular derechos fundamentales, como los derechos que hemos estado señalando. En ese orden, para saber si la ley de reforma es orgánica o no, basta con establecer qué pretende modificar dicha ley. Convoca a modificar un derecho fundamental, elegir y ser elegido. A modificar la estructura, el término de un poder público, el poder ejecutivo. Versa sobre un régimen, el régimen electoral. Altera el padrón, porque incluye en el padrón pasivo a un ciudadano que hoy no está, que conforme al artículo 124 tiene suspendido su derecho a ser elegido de manera sucesiva. En consecuencia, esta ley está llamada a modificar aspectos orgánicos de nuestra Constitución. Eso es independiente de un requisito que esta ley tiene que no tiene ninguna otra ley, y es que es la única ley que por un lado el presidente no puede vetar y por otro lado requiere que se justifique la necesidad. Hoy nadie se ha referido todavía al tema de la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de la reforma? ¿Cuál es la necesidad de modificar la Constitución para reelegir a un presidente? ¿Estamos en estado de emergencia, de excepción, hay crisis nacional? No. El deseo de una parte del gobierno, el deseo de una parte de la población, el deseo de una parte de un partido, quiere modificar la Constitución para eso. Pero la verdad es que nadie ha podido probar que haya necesidad de modificar la Constitución para reelegir al presidente de turno. Requiere, es otra pregunta, requiere la reforma planteada un referéndum aprobatorio. La democracia es un sistema de legalidad y de legitimidad, en el que, como expresa Sartori, la mayoría gobierna con respeto de las minorías. Y éstas tienen garantizados sus derechos en la Constitución. Por ello, las modificaciones a la Carta Política son, por su naturaleza, leyes orgánicas que requieren mayoría cualificada. En todos los casos contemporáneos, la ley de reforma se aprobó con mayorías de más de 2/3 y en todos los casos con la participación de todos los partidos políticos. Esta es la primera vez que se presenta una ley de reforma que no tiene ni el apoyo de los otros partidos políticos, ni tiene completo el apoyo de los mismos partidos del gobierno. El referéndum está establecido en el artículo 210 como una consulta popular, pero es en realidad una participación directa de los ciudadanos. Y es nuevo en América, por eso estamos hablando aquí por primera vez del tema, porque aquí no existía. Se estableció en Argentina y corrió a partir de la modificación de la Constitución de Colombia en 1991 y hoy, de las 17 naciones latinoamericanas, 11 lo tenemos. Y en casi todos los lugares, cuando se ha modificado la Constitución para proceder a establecer la reelección, ha procedido a referéndum aprobatorio. En Ecuador, en Colombia, en todas partes. Antes de entrar en este tema, sin embargo, conviene ver cuáles son las condiciones y causales para presentar la iniciativa de reforma que 1/3 de senadores ha presentado. Ya hemos visto que está el tema del objeto de la reforma, hemos visto que está el tema de la necesidad, hemos visto que el presidente no puede vetar esta ley. Ya nosotros hemos tenido en el pasado leyes de reforma. La Constitución se reformó en el 66, la Constitución se reformó en el 94 en medio de una crisis política que casi nos lleva a una guerra civil, y en esas oportunidades nadie discutió la necesidad. Cuando se discutió en el año 2002, sí se discutió la necesidad, y ya se han referido 2 panelistas antes que yo a este tema. Solo quiero añadir a lo que ellos han dicho un detalle. Esa ley de reforma del 2002 fue objetada porque no estaba debidamente motivada la necesidad de la reforma. Es verdad que la Suprema Corte la declaró improcedente, pero ¿saben por qué? Porque conoció la ley después que la reforma había sido promulgada y en consecuencia ya la ley de reforma carecía de objeto. Un juego que le fue muy particular a la Suprema Corte de entonces.
Igualmente, cuando dijo que era ordinaria, se estaba refiriendo a una constitución distinta a la constitución que nos rige en el momento presente. La constitución nuestra dejó atrás las garantías de la democracia liberal, que se caracteriza por proteger al ciudadano de las invasiones del Estado. La constitución nuestra es la constitución de un Estado social democrático de derecho en la que se le retorna al ciudadano la capacidad de controlar al Estado. Y ese control político se hace a través del referéndum para todas las cuestiones trascendentes. Para todas las cuestiones trascendentes, el constituyente devolvió, por el mecanismo de la democracia directa, devolvió a la ciudadanía, al pueblo, el control democrático. No solo tiene el dominicano ahora el derecho de elegir y ser elegido, sino el derecho de que en cada cosa trascendente se le consulte. Es una garantía ciudadana que está establecida en favor de la ciudadanía, no de los partidos políticos. Por eso, en la Carta, en el artículo 272, dice que cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral en referéndum aprobatorio. Cuando se convoque al Congreso y apruebe una modificación a la Constitución y la Constitución toque el tema electoral, que se toca desde que usted habilita a un ciudadano que tenía suspendido su derecho pasivo, ya requiere referéndum aprobatorio. Desde el momento en que usted convoca y modifica para cambiar la estructura de un poder público como el Poder Ejecutivo, eliminándole el término de 4 años y extendiendo el término de 4 años a 8, ya usted necesita preguntarle a la ciudadanía en referéndum aprobatorio si la ciudadanía está de acuerdo con lo que han hecho los legisladores, que son representantes suyos a través de los partidos políticos. De lo contrario, los partidos políticos podrían ponerse un día de acuerdo y hacer cualquier cosa en la que no estén de acuerdo los ciudadanos. Por eso esta Constitución, como una garantía al ciudadano, establece el mecanismo de referéndum. En resumen, todo lo que trata sobre derechos fundamentales, garantías, deberes, como el deber de votar establecido en el artículo 75.2 de la Constitución, requiere referéndum aprobatorio. Es obvio que los derechos políticos referidos como derecho electoral en este artículo son no solo un derecho fundamental, sino, al decir de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, el primero de los derechos fundamentales. Desde 1880 la Suprema Corte norteamericana estableció que el derecho a votar era el primero de los derechos fundamentales, porque sin el derecho a votar no existen otros derechos. Es el derecho a votar el que ha permitido garantizar el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y los demás derechos fundamentales de que disfrutamos. Por demás, también lo ha ratificado, como ya se dijo antes, la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 175, en la que dijo que el sufragio pasivo que tiene suspendido el presidente de la República, es un derecho fundamental. La confusión viene porque los derechos y los deberes civiles políticos, definidos como fundamentales, no se encuentran listados en nuestra Constitución. Ustedes no encuentran un bloque de esos derechos, sino que esos derechos aparecen al empezar el artículo 37, enunciado, numerado en el titular, pero están dispersos en la Constitución. Pero son derechos políticos, los que están establecidos en el artículo 2, en el artículo 7, en el artículo 22.1, 22.2, 75, 2, 124, 208, 209, 210, 261 y 272. Esos son los artículos que recogen los derechos políticos a los que se refiere la Constitución nuestra. El artículo 208, que regula el sufragio, es un artículo que le tiene el sufragio suspendido al presidente en virtud del artículo 124. El amparo procede en contra de la reforma. Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Eduardo Jorge. En contra de la iniciativa no procede el amparo, porque la iniciativa es
una potestad, una atribución de 1/3 de cualquiera de las dos cámaras o del presidente. Ahora bien, en contra del contenido de la iniciativa sí, si el contenido de la iniciativa amenaza un derecho fundamental, como es el derecho electoral de los ciudadanos, procede el amparo. Lo que ocurra va a depender de la decisión que tome el Tribunal Superior Electoral, que sería el organismo, y de lo que decida el Tribunal Constitucional en revisión. El control de la constitucionalidad. La ley de reforma, como toda ley, es sujeta de control directo ante el Tribunal Constitucional. Y también es objeto de control difuso si hubiere una acción de amparo ante el Tribunal Superior Electoral. Ya además, este tema lo estableció en la sentencia del 1 de agosto, la sentencia número 1 del 1 de agosto del 2002 de la Suprema Corte de Justicia, que dijo que era objeto de control constitucional. Ahí el problema es que los plazos son muy abreviados y la ley de reforma es una ley que tiene 15 días y no hay manera de que pueda conocerla el Tribunal Constitucional en el marco del plazo que ella da para reformar la Constitución. Por eso ahí es probable que la acción más rápida sea la acción en amparo por el control difuso, porque el Tribunal Constitucional ha establecido que las acciones directas no son objeto de medidas cautelares. Y una última cosa, antes de que el tiempo termine diciéndome que me debo sentar, que es casi ya, ¿verdad? Me quedan 3. Es algo que no he oído que haya sido tratado y que de lo que se ha escrito muy poco. El Congreso Nacional tiene una obligación con la ciudadanía, tiene una obligación, tiene un mandato en la Constitución. Y el Congreso Nacional difícilmente puede explicar que se aboque a conocer la reforma constitucional sin haber conocido una ley de referéndum. De hecho, el mismo presidente ha debido enviar una ley de referéndum, o los legisladores que han presentado la iniciativa han debido presentar junto a una ley de referéndum. Se hubieran aprobado completas, porque el Congreso Nacional ha cometido lo que se llama omisión de inconstitucionalidad. La omisión de inconstitucionalidad es definida por la doctrina como el incumplimiento de mandatos concretos o implícitos ordenados por la Constitución a los poderes públicos que omiten desarrollar la potestad normativa y que al omitir desarrollar la potestad normativa vacían de contenido a la norma sustantiva. Al no haber una ley de referéndum, esa omisión de inconstitucionalidad del Congreso ha hecho que el mandato del referéndum carezca de sentido, esté vacío en la Constitución, lo que podría, sin embargo, ser resuelto por el Tribunal Constitucional, que tiene el mandato de defender la Constitución, que eventualmente puede ser violada con esta legislación que se somete, y tiene como mandato la obligación de defender los derechos fundamentales, y podría, como hizo en la sentencia 168, dictar una medida que obligue a que cualquier ley aprobada en este sentido sea sometida a referendo, aun cuando no exista todavía la ley de referéndum. Finalmente, los animo a que nuestros abogados y articulistas no olviden que la nueva Constitución amplió los derechos políticos de elegir y ser elegido a la dimensión de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político de la ciudadanía, como ya ha establecido en múltiples decisiones la Corte Constitucional de Colombia. Ojalá que esta ley, que se conoce, que considero que es orgánica, que considero que si se aprueba requiere referéndum, no tenga que ir al Tribunal Constitucional. Muchas gracias.
Antes de recibir al próximo invitado aquí, que está parado a mi izquierda, Nassef Perdomo, quiero recalcar que estamos transmitiendo este debate en vivo a través de www.debateconstitucional.com. Debateconstitucional.com, por si ustedes no tenían conocimiento, y pueden invitar a personas a que nos sigan a través de las redes, que ya somos trending topic, nos informan en este momento. Gracias a ustedes, a los presentes y a los que nos están siguiendo a través de en vivo por streaming. Ahora sí vamos a recibir al doctor Nassef Perdomo. Yo tengo dos problemas ahora. El primero lo saben quienes me conocen bien, y es que yo no tengo don de gentes. Entonces, para mí la parte más difícil de toda exposición o alocución pública, cualquier cosa que yo vaya a decir, es tener que dar los saludos y cosas. Siempre me pierdo, entonces vamos a evitarme el mal rato, sí, con la dispensa de ustedes. Lo segundo es que tengo poco tiempo, y por eso, y porque por múltiples razones no es necesario en este momento, no voy a hacer gala de acreditaciones académicas, porque además, al final de todo, eso no es lo que da o quita la razón en un debate. Entonces, yo creo que en este contexto es innecesario ese tipo de cuestiones. Yo empezaría por decir que en República Dominicana, fruto de la sed de lograr un Estado constitucional de derecho, hemos terminado confundiendo la Constitución como norma, como texto, con la democracia constitucional. Y entonces todo es alabanza a la Constitución, alabanza a la Constitución, alabanza a la Constitución, y nos olvidamos de lo más importante, que es el principio democrático. Una Constitución con la que la sociedad entienda que debe cambiar puede ser modificada. Eso no es una afrenta a la Constitución. Eso es el cumplimiento del principal mandato de la democracia constitucional. Yo lo lamento. Las únicas constituciones que no se modificaban eran las constituciones otorgadas que daban los déspotas ilustrados. Y a menos que vayan a usar el argumento de que esta Constitución nos la dio un déspota ilustrado, yo creo que no puede decirse que modificar la Constitución es una afrenta a la Constitución y mucho menos al sistema democrático, porque esa es otra cosa. Señores, que la Constitución sea normativa no quiere decir, bajo ningún concepto, que nosotros debamos olvidar su dimensión política. La idea de que la Constitución tiene que estar apartada de los procesos políticos es una idea obviamente antidemocrática. Hay sistemas, hay países en los cuales las constituciones no se reforman mucho. Estados Unidos pudiera decirse que uno de esos, que tiene 27 reformas, pero Estados Unidos tiene una constitución del siglo XVIII. Algo habremos aprendido los seres humanos en los últimos 239 años. Aquí se han hecho una serie de imprecisiones. Yo creo que tú me avisas cuando me falten 10 minutos. Una serie de imprecisiones. Lo primero es, te estoy oyendo, lo primero es que aquí se ha querido confundir la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora con la reforma de la Constitución. Vamos a ver, la ley de convocatoria no puede afectar ningún derecho fundamental porque nadie tiene derecho a que la Asamblea Nacional Revisora no se reúna. Vaya usted a ver, gran cosa. ¿Dónde dice en la Constitución de la República que uno tiene derecho a que la Asamblea Nacional Revisora no se reúna? La única manera de atacar eso sería si hay un estado de excepción, pero eso ya lo establece la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, decir que la ley de convocatoria afecta a derechos fundamentales es decir que una iniciativa de ley afecta a derechos fundamentales. Y yo, que entiendo que las leyes son normativas a partir de que el Congreso la vota, creo que eso es, digamos, un sinsentido jurídico, por no decir otra cosa.
Miren, la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora, como ya dijo Cristóbal, no regula el procedimiento, hay un reglamento constitucionalmente previsto y hay varios artículos constitucionales que dicen a pie juntillas qué es cómo se tiene que llevar a cabo la reforma constitucional. De tal manera que decir que esa es una ley de procedimientos constitucionales es ampliar la categoría de ley orgánica a un nivel en que todas las leyes son orgánicas. Yo voy a dar un ejemplo. Si las razones por las cuales aquí se han dicho que la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora es orgánica, la ley de presupuesto nacional del Estado todos los años es orgánica, porque define el funcionamiento del Estado. ¿Qué ley más que esa? ¿Cuánto le toca a tu ministerio? ¿Qué tú puedes hacer con ese dinero? En cumplimiento de procedimientos constitucionales directamente previstos. Pues tiene que ser orgánica. Pero además, esa ley también es una ley especial. Porque, por ejemplo, el Congreso Nacional, al contrario a otras leyes, no puede modificar lo que le manda el Ejecutivo y votarlo con mayoría simple. A menos que el Ejecutivo, dentro de una fecha especial del año, es decir, la envíe después del 1 de octubre. Pues esa es una ley con un procedimiento especialísimo, entonces también es orgánica. Porque todas las leyes son orgánicas. Porque todas las leyes regulan derechos. Pues no. En un Estado constitucional de derecho, todas las decisiones que toma el Estado afectan de una manera u otra los derechos de la gente. Es decir, que usted pueda cruzarle por encima o no a la raya doble amarilla en una calle, una avenida, pudiera ser considerado una violación de su derecho al libre tránsito, porque a mí me da la gana de cruzar ahí ahora. Entonces esa ley tiene que ser orgánica, la que establece. Y si van a cambiarlo de 2 rayas a 3, tiene que ser orgánica, porque es una modificación de la señal y por lo tanto yo puedo confundirme y me pueden poner una multa y entonces ya, orgánica. Entonces, miren, las categorías en cualquier área del conocimiento, pero sobre todo en derecho, tienen que tomarse en serio, porque si usted las amplía, que cubren todo, entonces dejan de ser útiles y el sistema se empantana. Por lo que yo he oído aquí, todas las leyes en República Dominicana tienen que ser aprobadas con 2/3 partes de los votos. Es decir, la parálisis del proceso legislativo. Yo diría, yo creo que voy a durar menos de lo que me tocaba. Yo diría, Farida, yo diría lo mismo de la interpretación que se hace de derechos fundamentales y que si la prohibición de la reelección. Lo primero que aquí se dijo, cuestión que yo tengo que aclarar, que una posible reforma constitucional no implicaría que el presidente Danilo Medina sería presidente 8 años. Tiene que ir a elecciones. Es decir, tiene que ir a elecciones y ganarla además. O sea, tiene varios obstáculos de aquí a allá. Bueno, tiene que conseguir la candidatura en el seno de su partido, tiene que ir a elecciones y además tiene que ganarlas. Entonces, la modificación per se no implica una alteración de su mandato. Él tendría que renovar su mandato y eso sí se hace en la Asamblea Electoral. Y ojo, es importante el tema de la Asamblea Electoral. Otro tema que se ha dicho es que la sentencia 175.3 del Tribunal Constitucional reconoce que el derecho al sufragio pasivo es un derecho. Eso no está en duda. El derecho a ser elegible es un derecho. Lo que no hay, y es terrible que eso se tenga que aclarar a esta altura del juego en República Dominicana, lo que no hay es un derecho a ser presidente. Eso derecho no lo tiene nadie. Porque además es terriblemente peligroso decir eso, decirlo. Porque contrario a lo que se dijo aquí también, en los países en los que en los últimos años se ha vuelto a poner la reelección en América Latina,
y el último ejemplo fue hace menos de un mes, en la mayor parte de ellos, los tribunales constitucionales de esos países han considerado que la reelección es un derecho y han anulado por fiat judicial artículos de la Constitución. Y ahí se habremos llegado a donde íbamos. Ahí se habremos llegado a donde íbamos. Entonces, es peligrosísimo ese argumento. Sería la anulación absoluta de los límites al poder de los jueces, que también necesitan límites. Yo diría que la Constitución es un límite ideal para la capacidad de cualquier juez de decir qué debe ser y qué no debe ser en una sociedad. Pero soy yo, cada quien. Otro tema es que el artículo 272 no habla del régimen electoral. Habla del derecho a elegir y ser elegible, que no es lo mismo ni tiene relación directa con el derecho a ser presidente, ni derecho a reelegirse como presidente. Yo le hago una pregunta. Entonces, si hay un derecho fundamental a que los periodos sean de 4 años, y no de 4 años y 3 meses, 2 días y 13 horas. Eso no es un derecho fundamental. Eso es nada más y nada menos que parte de la estructura de cómo el Estado limita el poder. Porque otra cosa que se ha dicho es, bueno, que aquí entonces el referéndum para la soberanía nacional. Eso es falso, por una razón muy sencilla. Cuando nosotros acudimos, el día que nos quieran convocar para alguna cosa, a un referéndum, no acudimos como soberanos, acudimos como parte del órgano constituido llamado Asamblea Electoral, previsto en el artículo 209 de la Constitución. Yo le compro el argumento. ¿Vamos a hacer referéndum como soberano? Pues entonces no hay que ir a la Asamblea. Porque el soberano decide él. No tiene que esperar a que le traigan un plato de lentejas. Le dice, mira, ¿te gusta? Si quieres la coge y si no la deja. Eso sería un acto de soberanía. El tema del referéndum lo único que hace es dificultar, y no hay tiempo para discutirlo, pero el referéndum yo creo que es una de las grandes trampas de la Constitución actual, porque promete algo que no cumple y de hecho lo dificulta. Yo, al final, es que son tantas cosas. Miren, me disculpan si estoy siendo un poco desordenado. Lo que pasa es que este es un debate que no debería estarse teniendo en República Dominicana. Entonces es difícil entrarle en los argumentos. O sea, es como... sobre la posibilidad de que en República Dominicana el Tribunal Constitucional o cualquier tribunal conozca de la constitucionalidad de la reforma de la Constitución misma. Yo ahí es una de las primeras grandes diferencias que tuve con mi maestro Eduardo, porque hay una idea equivocada de que las decisiones judiciales siempre son mejores que las decisiones democráticas, y yo eso no lo puedo aceptar. Yo creo que la clase política dominicana y la comunidad política dominicana tienen muchos defectos, pero en una democracia las elecciones tienen que tener consecuencias. El que los dominicanos vayamos 10 millones, bueno, 10 no, son 6 que votan, 7, a ejercer el voto, eso tiene que tener consecuencias. Y siempre dicen, no, que Charles Evans Hughes dijo que la Constitución es lo que los jueces dicen que dice. Lo que nadie dice es que eso no fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Eso es cuando él era gobernador de Nueva York, que lo llamaron una cámara comercial de un pueblo a dar una conferencia, y él se refirió a un lío que había por unas concesiones de unos ferrocarriles, y él dijo, las constituciones son lo que los jueces dicen que dicen. Eso es verdad. Y después dijo, sin embargo, hay que preservar a los jueces, a los tribunales, hay que preservar el sistema constitucional, hay que preservar la democracia. Hay temas que no se pueden someter a los tribunales porque son temas de índole político. Y en este caso político-democrático. Yo lamenté mucho en las últimas elecciones que no salí electo diputado ni senador. No hice las cosas que tenía que hacer, porque entonces por lo tanto no tenía derecho. Pero bueno, pero yo tengo que aceptar
que hay órganos constitucionalmente elegidos para cumplir esa función. Yo me puedo pelear con ellos como ciudadano y decir lo que me dé la gana, pero al final yo siempre voy a preferir, y creo que es lo que manda la Constitución, que voten los que tienen legitimidad democrática directa y no los jueces. Para ese tipo de decisiones, por lo menos. Ya al final, quiero hacer algunas acotaciones. Primero, que no es posible un amparo en contra de una ley, aunque sea la ley de convocatoria. Eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia 130-14. Hoy mismo estábamos teniendo el Tribunal Superior Electoral con una situación muy engorrosa, porque es que el amparo no tiene vocación de anular preventivamente normas jurídicas. Por lo menos la ley que yo me suelo leer. O sea, el amparo no tiene esa vocación. Para eso están las acciones directas de inconstitucionalidad, y eso tiene su momento. Otra cosa que se ha dicho es que a través del control difuso un tribunal tiene la capacidad. Miren que lo que ocurre es que el control difuso es un incidente que no tiene efecto erga omnes, es decir, no tiene efectos generales. Entonces, desde el momento mismo en que el tribunal dicta la sentencia, eso como que no le es oponible más que a las partes en ese problema particular, y como la ley no puede ser anulada por vía del control difuso, sino inaplicada por ese tribunal en particular, eso no va a tener efectos generales. Hay muchas cosas más que yo quisiera decir. Lo que pasa es que la naturaleza de este debate impide que uno presente sus ideas de verdad en una forma organizada. Sin embargo, yo quiero dejar claro algunas cosas. Primero, la ley de convocatoria no requiere mayorías de 2/3 partes. El artículo 112 de la Constitución es una excepción a la regla, y la regla es mayoría simple. No se incluyó la ley de convocatoria para la Asamblea Nacional Revisora, cuestión que sí se hizo en la primera lectura de la reforma y después se quitó en fecha 6 de octubre, en la sesión 49. Es decir, que el constituyente lo pensó y después recapacitó y dijo, no vamos a poner eso. Correctamente, entiendo yo. Además, la ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora no afecta a derechos, porque no tiene un efecto jurídico que vaya más allá que permitir la convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora. Lo que potencialmente pudiera afectar derechos sería la reforma constitucional, pero esa es la función de la reforma constitucional. Ustedes ven, o sea, no puede ser inconstitucional un cambio a la Constitución por la razón obvia de que esa es su vocación. Si tú no vas a cambiar la Constitución, si tú no vas a hacer algo para futuro que en este momento es inconstitucional, no sería necesario modificar la Constitución. No se requiere referéndum para modificar el artículo 124 de la Constitución, por las razones que ya se han dicho aquí, lo dijeron otras personas mejor que yo. Ser presidente no es un derecho. Ser candidato a presidente no es un derecho. Se dijo, por ejemplo, que eso modificaba el padrón electoral. Ustedes se imaginan que cada vez que alguien se muere hay que sacarlo del padrón electoral. Hay que hacer una reforma. Va a ser problemático. Yo creo que vamos a ocupar en eso más tiempo del que sería saludable para una democracia que pretenda funcionar. Y finalmente, o de penúltimo, nosotros tenemos que rescatar la dimensión política de la democracia. Nosotros no podemos, de la misma manera que no podemos esperar políticos iluminados que nos vengan a salvar de nosotros mismos, no podemos esperar jueces iluminados que nos vengan a salvar de nosotros mismos. Por eso el artículo 267 de la Constitución dice que ningún poder, y eso incluye al Tribunal Constitucional, puede suspender o anular la reforma constitucional. Esta es una discusión que
en el fondo gira o su verdadero motor es que hay gente que está a favor de la modificación constitucional, en este caso particular, y hay gente que está en contra de la modificación constitucional, en este caso particular. Y las dos posiciones son igualmente legítimas. Lo que no podemos hacer es forzar al sistema de justicia de República Dominicana a tomar una decisión que pudiera implicar el quiebre definitivo de la legitimidad democrática que todavía le queda a esta Constitución. Si nosotros vamos a querer decir que vivimos en democracia, lo primero que tenemos que hacer es confiar en nosotros mismos como sociedad. Muchas gracias. $19 minutos. Vamos, quiero decir, se ha estado repartiendo en las carpetas, tenían hojas, ¿no?, para poder hacer las preguntas escritas. Se han estado repartiendo más hojas, tengo entendido, para que puedan ya, como falta la última ponencia, luego nosotros vamos a recoger todas las preguntas que ustedes hayan hecho para hacerle las preguntas a los juristas invitados. Así que ahora vamos a proceder a escuchar al doctor Trajano Vidal Potentini. Muy buenas noches a los integrantes que componen esta mesa de honor. Mi saludo deferente a todos ustedes, a la Fundación Equidad, la persona de su presidente, José Alejandro Ayuso, ¿verdad?, que nos ha tributado, nos ha facilitado esta posibilidad, pues, de participar de esto, que sin duda es un espacio de calidad. Al tocarme, pues, la parte final, si se quiere, han fulminado mi ponencia. Tal vez debió haber sido una especie de relator o de comentarista de las diferentes ponencias. No obstante, vamos a tratar de precisar, ¿verdad?, luego de recoger ponencias interesantísimas, ponencias válidas, aun cuando tendríamos que remontarnos a lo que fue el introito de José Alejandro cuando hablaba de que esto ha devenido, esto se ha convertido en una especie de torre de Babel. Ciertamente es así. La parte constitucional en la República Dominicana es una especie de torre de Babel donde se han planteado interpretaciones diferenciadas a partir de los criterios, a partir del estudio, a partir del enfoque, a partir del análisis. Lo decía Jorge Prat. Bueno, yo en una oportunidad, en un momento, pues tenía una visión diferenciada. Ahora el contexto fue cambiando y tuve la oportunidad incluso de cambiarlo, no ahora, en el año 2000 y tanto, yo que le he dado seguimiento, ¿verdad?, a sus obras y a los estudios que ha venido planteando. Miren, esto es una torre de Babel y es parte de la riqueza de la democracia. Y es una torre de Babel, idiomas diferenciados, interpretaciones diferenciadas alrededor de todo esto, en razón de que nuestra nueva Constitución está imbuida por la denominada llamada corriente del neoconstitucionalismo, lo que es esta forma de generar estos movimientos, ¿verdad?, constitucionalismo anteriormente y ya neoconstitucionalismo a partir del año, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 1947, hasta el 1991, con varias constituciones, la española, la portuguesa, la brasileña, la italiana y finalmente pues también incluso la propia Constitución dominicana del año 2010 y la Constitución pues colombiana y otras tantas de 1991. Esa corriente neoconstitucional en donde va desapareciendo, si se quiere, ese enfoque politológico que inicialmente tenía el derecho constitucional. Y las constituciones pues ya deja de ser lo que precisa única y exclusivamente de la mera organización de los poderes públicos. Ya las constituciones, hoy día ya las constituciones pues pasan también a integrar finalidades sustantivas de la mano con una serie de, fundamentalmente, de derechos fundamentales. Ustedes recordarán anteriormente que el texto de derecho constitucional que teníamos en la República Dominicana pues era el de don Brea Franco, que era politólogo, era el enfoque de la visión francesa que teníamos. Ya posteriormente, pues recordamos al doctor Emmanuel Esquia Guerrero, a el mismo Eduardo Jorge Prat, don Milton Ray Guevara y otros tantos también, Pellerano Gómez y demás,
que venían ya pues dando algunos pasos y por qué no siendo los grandes cultores del constitucionalismo de la República Dominicana. Pero ya en esta etapa es lo que tenemos, a decir, por ejemplo, de uno de los connotados juristas de la hermenética o de la interpretación constitucional, Ricardo Guastiani, dice que el neoconstitucionalismo pues tiene unas 7 características, y dentro de esas características es precisamente la sobreinterpretación del tema constitucional, de donde pues se le da una connotación armónica, una connotación sistémica, extensiva, y por qué no también se infieren una serie de aspectos implícitos, derechos, valores y demás que están contenidos en ello. Además también de que el debate constitucional tendría hegemonía, tendría primacía en la materia política. Esos son algunos de las exigencias, de los nuevos temas, de las nuevas corrientes que maneja todo esto. Entonces no es raro el que estemos, además de que no tenemos tampoco un texto constitucional que responda a una perfección. El texto constitucional irá mejorándose y dada este estudio, esta gimnasia constitucional, este ejercicio constitucional, pues se va observando, se va verificando que hay muchos temas que deberán ser considerados, bueno, hasta en una eventual reforma constitucional. Ojalá que si se va a hacer no sea pura y simplemente para contemplar única y exclusivamente el artículo 124, que en este caso, pues alrededor del mismo giran tantas discusiones. Una de las discusiones, y que está contenido en lo que ha sido este marco referencial que nos ha servido, pues, José Alejandro, a partir, ¿verdad?, de las inquietudes de si es necesario o no un referéndum a la hora de modificar el artículo 124. Bueno, nosotros entendemos que sí, sin que en modo alguno entendamos que somos poseedores de la verdad absoluta. Creo que no. Yo respeto los pareceres que tengan cada uno. Yo creo que esto es un tema de argumento y que ustedes puedan pues verificar, sopesar y entender o asimilar. Ahora, quien sí le corresponde ya con un carácter vinculante, la posibilidad o no de determinar qué es el tema constitucional, es al Tribunal Constitucional en los términos, ¿verdad?, del artículo 184 y siguiente en relación a nuestra nueva Constitución. Hay una serie de discusiones, muchas de ellas que han venido siendo ya superadas, de si es un derecho fundamental. Bueno, es un derecho fundamental. Lo explicaba Eduardo Jorge, de que la cláusula abierta 74.1 dice que no tienen un carácter limitativo. Yo que recibí las primeras instrucciones en materia constitucional de los españoles, pues ellos me decían, no, los derechos constitucionales, o más que constitucionales, los derechos fundamentales son aquellos que están sustantivizados. En el caso de la República Dominicana, del 37 al 67. Posteriormente entendí que no, porque ellos ni siquiera los derechos sociales los tienen independientes por la posibilidad o no de que estos derechos sociales puedan ser judicializados en términos de amparo, como es la salud, como lo es la educación, porque tienen un carácter prestacional, el trabajo, la vivienda, etcétera. Ahora, conforme he seguido estudiando, entiendo que no, que es una cláusula abierta, y ahí tenemos un amparo electoral, y ahí tenemos la primacía que en un Estado social y democrático de derecho, a partir del principio democrático, tiene hoy por hoy lo que es ese derecho al voto, lo que es esa capacidad. Entonces, si nos vamos al artículo 22, numeral 1 específicamente, hace referencia al derecho a elegir y ser elegible. Pero no solamente derecho a elegir y ser elegible. Hemos superado la discusión de si o no fundamental, pudiéramos olvidarnos de esa parte. Elegir y ser elegibles en relación a los cargos que están en la Constitución. Estamos hablando del régimen de ciudadanía, que es uno de los temas que están listados en el artículo 272, con vocación de referéndum aprobatorio a la hora de modificar la Constitución en uno de esos temas atinentes. Bueno, algunos dicen no, el artículo 124 organiza, estructura, Cristóbal y el mismo Eduardo, pura y simplemente los temas atinentes o referidos a lo que es un poder público. Bueno, para nosotros no es pura y simplemente temas atinentes a poder público. Hay una conexión directa, no solamente armónica y sistema, sino directa en relación a lo que es el artículo 124 y lo que es el 22, numeral 1. Elegir y ser elegible los cargos que están en la Constitución. Si nosotros leemos el artículo 124, que conocen todos ustedes, vamos a ver que como epígrafe tiene dos de los componentes: elección presidencial, uno de los cargos, y el tema de la elección. El Poder Ejecutivo se ejerce por el presidente, uno de los cargos que están contenidos en la Constitución en los términos del artículo 22, numeral 1. Quien será elegido, volvemos también a la capacidad o la posibilidad de ser elegido. Por 4 años, por voto directo, también la capacidad o el tema del voto que está contemplado en el 22, numeral 1. Y no podrá ser electo, el tema electo de nuevo, para el periodo constitucional siguiente. Entonces, evidentemente,
que hay una conexión absoluta y directa en lo que es un referéndum aprobatorio en los términos que nosotros los asimilamos y los entendemos, aun cuando no somos poseedores de la verdad absoluta. Otra de las consideraciones que habría que contemplar también es el carácter de ley orgánica, no orgánica, de ley especial que tiene la ley de convocatoria a la reforma constitucional. Bueno, he escuchado incluso en algunos medios de comunicación que dicen, bueno, es una ley mínima, es una ley que pura y simplemente el planteamiento que hace es de una reunión, reúnanse. Es una ley, como decía Cristóbal, que puede los 15, un día, es una ley efímera, es una ley sin importancia, es una ley sin trascendencia, es una ley mayoría simple, o nos vamos a la lata 49 para desentrañar, para desenterrar lo que es la voluntad del legislador como técnica de hermenéutica, de interpretación constitucional. Cuando nos vamos y observamos esto, esa acta 49, no la he visto, no he tenido la oportunidad, no la he encontrado. Lo que habría que considerar es si estaba la mayoría calificada que corresponde. En aquel entonces habían 178 diputados y 32 senadores, estamos hablando de 210, estamos hablando de 127 personas. Habrá que ver si el quórum, que tiene que ser mitad más uno, de 17 senadores y una cantidad menos de diputados, si estaban comprendidos ahí, si los senadores estuvieron. Pero habría que ver también si no es una inferencia interpretativa a la hora de desentrañar o verificar qué fue lo que se discutió. Si puntualmente los diputados y senadores ya erigidos en Asamblea Nacional Revisora, ¿cuál fue el planteamiento que lo mismo hicieron? Sí, estábamos en presencia de una discusión orientada a que debía ser una mayoría simple. Tal vez debieron ponerlo, no dejarlo a una inferencia. Porque esa inferencia también, como decía Manuel Esquia Guerrero, pudiera llevarnos a considerar de que se trató entonces de una ley que no requería, que no necesitaba de que se contemplara la mayoría calificada, porque por extensión o por interpretación estábamos en presencia de una ley que reunía las características de ley orgánica. Pero no podemos decir que es una ley de poca trascendencia, de importancia. No creo que sea así, no porque tenga todas esas condicionantes, de que no pueda ser observada, de que tenga una duración efímera. No, para mí que es la ley más trascendente, es la ley más importante de cualquier constitución, porque estamos hablando de la que va a trazar las pautas eventualmente de lo que sería la arquitectura constitucional de lo que se va a modificar. Estamos hablando que tiene que contemplar cuáles son los artículos. Estamos hablando de que si no está comprendida, que pudiera casarme o comprarle el argumento en los procedimientos constitucionales y limitarlo al artículo 189, a la ley 137 de los procedimientos que han sido desarrollados en habeas corpus, las garantías jurisdiccionales, los procedimientos propios del artículo 185, para darle la capacidad y calidad al Tribunal Constitucional a la hora de actuar. Si pudiéramos sacarla, pudiera yo comprar ese argumento, pero se habla también de igual naturaleza casi en la parte final de esta ley. Entonces, si esa no tiene una igual naturaleza a otras tantas leyes, no sé cuál la tendría. Para mí es la más trascendente, es la más importante y como tal debe reunir esa mayoría calificada. Amén también de que se habla de la estructura y organización de los poderes públicos. Es un poder público, el Congreso Nacional, y más aún erigido en Asamblea Nacional Revisora. Hay otros puntos de que si puede ser inconstitucional la reforma. Bueno, en términos generales, yo creo que es soberano el constituyente cuando va a hacer cualquier planteamiento, en términos generales. Ahora, excepcionalmente, evidentemente que sí puede tener algunos aspectos, como también lo plantea Eduardo Jorge Prat, como es una cláusula rígida que te habla de que el gobierno tendrá que ser republicano, civil y demás. Bueno, si te contempla alguno de esos aspectos, evidentemente que pudiera ser inconstitucional. Ahora, lo que está en discusión y lo que se ha planteado, porque ponen también muchos argumentos que no son lo que ha manejado ni lo que ha externado uno a través de los medios de comunicación, lo que está en discusión es si el procedimiento, si se viola la capacidad, la posibilidad que tienen los dominicanos y dominicanas de recurrir o de participar en los términos del artículo 208 a un referéndum o también a un referéndum, lo del 75 numeral 2, como un deber fundamental. Si se le quita esa posibilidad o esa capacidad a los dominicanos y dominicanas en relación al procedimiento, evidentemente que es objeto de control constitucional. Si no se llena esa cláusula semirrígida, esa indisponibilidad que se ha pautado, que se ha previsto en nuestra Constitución en relación a algunos temas que no están ni siquiera en manos del legislador constituyente, sino que también son objeto de ese control
por parte del pueblo en lo que es este tránsito de una democracia representativa, una democracia participativa, en donde no solamente hoy se va a hablar ya de la participación por representación, sino además también de la participación directa. Otra también de los, entonces ese punto, ese aspecto evidentemente que puede ser por acción directa de inconstitucionalidad. Que si procede el amparo contra la reforma constitucional, bueno, en este es donde más se ha sembrado mediáticamente confusión alrededor de esto, porque lo que se ha vendido es que lo que se está planteando es que se van a limitar, que se van a diezmar, que se le va a quitar la capacidad al Congreso Nacional, la capacidad soberana que tiene de legislar, de modificar la Constitución que quiera, pero atendiendo siempre al procedimiento, a la estructura constitucional y a la observación y respeto de los derechos fundamentales y constitucionales de los dominicanos y dominicanas. Nosotros, por ejemplo, que participamos de un amparo, en modo alguno hemos planteado nunca ni fue orientado a diezmar las capacidades del Congreso. Lo que planteamos era el derecho a elegir, ni siquiera la parte, sino el derecho a votar, que como decía Ángel Loco, pues ha variado, ha cambiado, y nuestra estructura constitucional ya hoy no es solamente en términos de participación política el voto, sino que tiene una mayor extensión porque no es para elegir y ser elegible, sino además también ese voto que podrá decidir a nivel de consulta popular o a nivel de referéndum aprobatorio una serie de pautas que se reservan para los dominicanos y dominicanas, unos 7.400.000 personas que tienen lo que están inscritos en el padrón electoral con un mínimo de un 30% si es aprobatorio. Un mínimo de un 30%, si el mismo es aprobatorio, ya en los términos del artículo 272 y los párrafos que le corresponderá a la Junta Central Electoral. O sea, estamos hablando de 2.100.000, 200.000 personas con capacidad o posibilidad de voto. Un mínimo de ello para que el mismo pueda tener validez en los términos del 208 y del 75.2. Lo que nosotros estábamos exigiendo y lo que buscábamos era en ese Tribunal Superior Administrativo, que ahora veo que el escenario pues se ha transferido, se ha traspasado también al Tribunal Superior Electoral. Lo que estábamos planteando era una sentencia declarativa, fijando más que todo los criterios de si aplicaba o no, o sea, más bien una especie de consulta, que no es una capacidad que le pudiera o que no la tiene ni siquiera en la actualidad el Tribunal Superior Constitucional, el Tribunal Constitucional, sino que los mismos pudieran evacuar, pudieran dar una sentencia declarativa, trazando esas pautas, esos mecanismos, a ver si teníamos nosotros o no razón. Y era buscar ese espacio de calidad para discutir eso, y gracias a Dios que aquí se está dando. Fue lo que nosotros habíamos planteado, era lo que estábamos buscando, y evidentemente que ya carecía de objeto en razón de que habría que cuestionarse, habría que verificar si tiene un organismo, en este caso al interno del Partido de la Liberación Dominicana, como el Comité Político, si no es una violación, si no es objeto de amparo, la posibilidad de decidir o no la modificación de una Constitución y más aún de amenazar con la expulsión de lo que es esa garantía que deben tener los diputados y senadores en los términos de los artículos 77 y demás, a que puedan, en nombre del pueblo dominicano, que en definitiva son quienes los eligen, a que puedan legislar, a que puedan participar de todas estas funciones y facultades. Entonces, eso es lo que nosotros estábamos planteando. No hemos planteado, no hemos hablado en modo alguno que es diezmar, que es limitar, que es arrodillar, que es quitarle las capacidades al cosa. Ha habido, reitero, mucha confusión, y por eso nosotros tenemos que saludar este espacio para que se pueda evaluar y ponderar todo esto, a partir, reitero, que en modo alguno es un inconveniente o es un problema con que hayan tantas interpretaciones diferenciadas. El único que tiene la capacidad, la posibilidad, reitero, es el Tribunal Constitucional, de darle ya un sentido a partir de las nuevas realidades del derecho. Ya hoy no solamente, y son parte también de esta corriente neoconstitucional, ya no solamente se impone el tema de la legalidad, ya se ha pasado de ese estado legal a un estado constitucional, ya cobra espacio no solamente, reitero, la legalidad, sino que el ámbito de lo justo, la ponderación. O sea, son muchos los cambios que tendremos que asimilar y que tendremos que entender para que se vea por qué no estamos ya en el contexto de 1966. Bueno, el tiempo definitivamente que se nos van a quedar muchas cosas, pero nosotros sobre todo lo que invitamos es a ese proceso de análisis, de reflexión, de seguimiento, a que se entienda que el ejercicio de un derecho en modo alguno es un atentado al gobierno. A nosotros, bueno, se nos calificó incluso enemigo del gobierno, del presidente Medina, porque hemos tratado de ejercer un derecho.
Se ha querido también hablar de que la judicialización de la política no es un tema de judicialización de la política, es que la política evidentemente tiene un procedimiento y sobre todo el ámbito constitucional, y son los tribunales los que están en condiciones de garantizar ese principio jurídico, ese principio de derecho que proclama nuestra Constitución en el artículo 7. Entonces, si entendemos